Por estos días, una de las palabras de moda y que se escucha por todas partes en un país, en una nación como Colombia, y donde, como en todos los demás países hispano o latinoamericanos, se desarrollan periódicamente elecciones para escoger las personas que dirigirán los destinos de un país, de un departamento, de un municipio. Repito, está de moda una sola palabra: promesas. Promesas, promesas, promesas. Promesas van, promesas vienen. Promesas se escuchan en los sitios públicos, en los parques, en las manifestaciones, en las concentraciones. ¿Qué se escucha? Promesas. Promesas se escuchan en los recintos cerrados, en las reuniones, en todos los concilios, en todos los foros. Promesas, promesas y promesas. Es decir, no hay un candidato, porque a propósito, son millares, millares y millares, miles y miles de candidatos que aspiran a ocupar cargos, posiciones, bien sea en el Consejo Municipal, bien sea en la Asamblea Departamental, bien sea en la alcaldía, bien sea para la gobernación, bien sea para el Congreso de la República, para Senado, para Cámara o para Presidencia. Todos escogen una palabra: promesas, porque saben que el pueblo ingenuo, el pueblo que duda uno de la cuestión esta de la inteligencia, pues van a aceptar las promesas, van a creer las promesas. Y así transcurren cada vez los periodos de las elecciones en nuestros países latinoamericanos o hispanoamericanos, muy especialmente, porque sin querer herir susceptibilidades, en países europeos que nos llevan más de 500 años de civilización, porque resulta que en el caso, por ejemplo, de España, nos descubrieron, nos conquistaron. Entonces son 500 años de diferencia. En estos 500 años de diferencia, quienes hemos conocido esas culturas en Europa, vemos que las personas piensan, tienen como un mayor raciocinio cuando van a escoger una persona, siempre y cuando pues no se traten de dictadores, porque estos se apoderan del poder, se atornillan al poder y no lo quieren soltar nunca. Nunca es nunca, es decir, hasta que no se mueren, y eso pues dejan sucesores que les siguen los preceptos y las doctrinas a estos dictadores. Pero en el caso de la democracia, repito, estos países europeos nos llevan 500 años de civilización y piensan, aquí todavía, pues nos demoramos de pronto en pensar y tomamos como siempre malas decisiones. De allí que en la mayoría de los casos, diríamos que casi que son muy pocos los países que avanzan. Todos van en retroceso o si acaso se quedan estancados por las decisiones de los políticos que eligieron, por las decisiones que toman las personas que ocupan cargos gubernamentales y que las escogieron quienes creyeron en promesas. Quien les está hablando tiene autoridad para hablar. Y no me estoy enorgulleciendo de esto. Solo lo digo para que usted entienda que quien les habla ha ejercido el periodismo por más de 60 años, es decir, más de medio siglo. Así que tengo la autoridad suficiente para decirlo a los cuatro vientos de que el 99% de estas promesas que dicen, expresan o lanzan por sus labios estos candidatos, la mayoría, casi que el 99%, no las cumplen. No las cumplen, repito. ¿Por qué? Porque he sido testigo fiel y digno en más de 60 años de periodismo en un país que se llama Colombia, en una ciudad que se llama Palmira, en donde llevan 60 años los candidatos al consejo o a la alcaldía,
anunciando y prometiendo que van a construir una terminal intermunicipal de pasajeros. Y han transcurrido 60 años y no la han construido. Y uno dice, imposible, increíble que esto suceda en pleno siglo XXI. Y la gente sigue creyendo las promesas. Y uno se pregunta, entonces, ¿quién cumple las promesas? Y habrán quienes en este momento que son candidatos o ocupan cargos gubernamentales dirán, sí, y sacan pecho, las he cumplido. Pero muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos cumplen las promesas, cumplen las promesas que le dijeron a la comunidad para su conveniencia. Repito este parrafito, cumplen las promesas que anunciaron o que prometieron, y valgan la redundancia, pero para su conveniencia. ¿Cómo así? Dirá alguien en alguna parte. Explíqueme, le explico. Cuando uno de estos candidatos ocupa el cargo al que eligieron o lo llevaron la comunidad a ocupar, los ciudadanos, los habitantes de esa ciudad, departamento o país a ocupar ese cargo, sí las cumple, pero nos deja pensativos que prometieron una carretera, por ejemplo, la construcción de una carretera. Se demoraron un poco, al fin la construyeron antes de que terminara el mandato, porque claro, tienen que decir por lo menos que una obra se construyó, o una de las 1000 promesas, una la cumplieron, la de la carretera. Sí, porque sería el colmo volver a intentar ocupar un cargo cuando se les termina la sección legislativa y no tener ni siquiera algo para mostrar, una sola cosa. Claro que hay una sola cosa, la carretera, la famosa carretera que están esperando los campesinos para sacar sus productos y que llevan años, años y por decir casi que un siglo, y por fin la van a hacer. Pero se queda uno pensativo. La carretera tan cacareada y tan prometida al fin la van a construir. ¿Y cuánto cuesta la carretera? Esa carretera, en términos normales, en términos civilizados, en términos de justicia y en términos de honestidad, esa carretera, pongámosle un valor, vale 1.000 millones de pesos. La construcción de un tramo de esa carretera vale 1.000 millones de pesos. Pero seamos más expansivos porque los costos, dicen ellos, aumentaron. Desde que prometí hasta que lo voy a cumplir, aumentaron los costos del cemento, los costos de la arena y el concreto, los costos de los salarios aumentaron, ¿correcto? Entonces ya no vale 1.000, vale 10.000. Pero no, aquí no son 10.000. La carretera, cuando pasan a la factura, llamémosla así, o el contrato o es aprobada por las finanzas municipales, departamentales y nacionales, no vale 1.000, no vale 10.000, vale 100.000 millones, si acaso, porque hemos visto casos como periodista de que una carretera que vale 1.000 millones cobran 1 billón, es decir, con B larga. ¿Sí me entiende, amable oyente? Entonces, uno se pone a pensar, ¿por qué tanto dinero para una carretera? Van a construir una escuela que prometieron. Los ladrillos, el cemento, los maestros de la construcción, los obreros, etcétera, etcétera, la radicación, los impuestos, los papeleos, cuesta 1.000 millones de pesos. La construcción, en términos reales y honestos. Pero no, dicen ellos, aumentó el costo de las puntillas y del cemento, hay que subirle. Bueno, seamos elásticos, seamos sensatos, correcto, 10.000 millones, ya no 1.000, sino 10.000. Pero resulta que no,
cuando se sacan o se saca a la luz pública el costo de esa escuela, la construcción de esa escuela, resulta que costó 500.000 millones de pesos. Y uno dice, pero ¿cómo así? 500.000 millones de pesos costó la construcción de esa escuela que estaba prometiendo. Y entonces, una puntilla o una caja de puntillas que vale 100.000 pesos, la cobran en 1.000.000. Y uno dice, pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe que una caja de puntillas cueste 1.000.000 de pesos? Sí, para ellos que prometieron y que cumplieron, cuesta 1.000.000 de pesos una caja de puntillas. Y es cuando uno tiene que exclamar, por Dios, por Dios, por Dios. De modo que estos candidatos, que repito son miles, millares, y llegará el momento que serán millones, llegará el momento en que habrá más candidatos que personas que voten por ellos. Es una cosa asombrosa. Pero les digo a estos candidatos promeseros que quien les habla tiene autoridad para decirlo. 60 años en el ejercicio del periodismo en un país como Colombia, y a estas alturas de mi vida me llevan a la reflexión, ¿por qué tanta promesa? ¿Por qué aprovecharse de la ingenuidad? ¿Por qué aprovecharse de la falta de inteligencia de un pueblo que no piensa, que no raciocinia, o por lo menos que escojan bien quién es la persona idónea, la persona honesta que van a escoger? Promesas, promesas y promesas, que le vamos a construir puentes, escuelas, que los salarios van a aumentar, que habrá mucho empleo, que la salud será, mejor dicho, la maravilla. Y al final, quienes votamos por ellos nos sentamos en la banca de un parque en Colombia a pensar, pero por Dios, por Dios, por Dios. Prometieron y prometieron y no cumplieron lo que me dijeron. Digo yo sentado en la banca de un parque, y yo creo que millones hacen lo mismo, porque no hay salud, no hay medicina, no hay fuentes de trabajo, no hay empleo, no se ve el desarrollo de las ciudades. ¿Acaso? No todas. Hay excepciones en el caso de Colombia que no las vamos a mencionar, pero sí hay ciudades que han progresado. Pero otras, repito, que son la inmensa mayoría, están en el estanco, atrasadas, con una población que no sabe qué hacer y que no sabe ya a quién creerle. Así que en este momento de mensaje hay que decir, el único que cumple las promesas es Dios. El único que cumple las promesas es Dios. Y lo repito de nuevo, el único que cumple las promesas es Dios. Los demás las incumplen. Los demás son promeseros. Los demás le mienten a un pueblo ingenuo. Así que tengo, repito, la autoridad para quienes acaban de llegar a la sintonía. 60 años es mucho tiempo. Es un long time o forever para llegar a una conclusión de que ¿por qué prometen? ¿Por qué prometen? Dios lo ha dicho en su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, en uno de los textos monumentales para estos candidatos. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Repito, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras. Dios es el único que cumple. Dios no promete, Dios cumple. Y si Dios promete, lo cumple. Así que, por favor, señores y señoras candidatos, escuchen el mensaje de Dios al que ustedes no tienen en cuenta, al que tienen en último lugar. Hay que tener en primer lugar a Dios. Dios, el único que promete y cumple. Dios, el único que promete y que sí cumple.